Imagínate que estás sentado frente a tu ordenador intentando concentrarte en algo importante, pero tu mente no para, salta de pensamiento en pensamiento. Recuerdas que tienes que responder ese correo. Te preocupas por esa conversación pendiente, piensas en lo que tienes que comprar, vuelves a la tarea, pero a los 30 segundos estás de nuevo en otro sitio. Y entonces te dices, estoy agotado, mi mente está cansada, pero fíjate que lo que sientes no es cansancio, es saturación. Y hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. El cansancio es lo que sientes después de usar tu mente intensamente en algo, después de concentrarte profundamente durante horas. La saturación es lo que sientes cuando tu mente ha estado saltando entre 1000 cosas sin poder profundizar en ninguna, cuando has estado constantemente interrumpido, constantemente dividiendo tu atención. Yo, después de más de 20 años estudiando el cerebro y la atención, puedo decirte algo que puede cambiar completamente cómo entiendes tu agotamiento mental. Tu cerebro no tiene una capacidad limitada de procesar información. Lo que tiene es una capacidad limitada de mantener información activa simultáneamente. Tu cerebro puede pensar durante horas y horas sin agotarse, siempre y cuando pueda hacerlo de forma secuencial, enfocada. Pero cuando intentas mantener activas 100 cosas a la vez, cuando saltas constantemente entre tareas, cuando tu atención está fragmentada, ahí es cuando aparece la saturación. Imagínate que tu mente es como una mesa de trabajo. Cuando trabajas en una sola cosa, usas toda la superficie de la mesa para esa tarea. Puedes extender tus materiales, puedes organizarte, puedes trabajar con fluidez, pero cuando intentas hacer 10 cosas a la vez, esa misma mesa se llena de papeles, herramientas, objetos de diferentes proyectos. No tienes espacio para trabajar bien en nada. Todo está apilado, mezclado, caótico. Eso es la saturación mental. Y lo más interesante es que vivimos en un mundo que está específicamente diseñado para saturar tu mente. Las notificaciones constantes, las redes sociales, la multitarea glorificada como productividad, la presión de estar siempre disponible, siempre respondiendo, siempre procesando más información. Tu cerebro no evolucionó para esto y el resultado es esa sensación constante de sobrecarga, de niebla mental, de no poder pensar con claridad. Lo bonito de todo esto es que cuando entiendes la diferencia entre cansancio y saturación, puedes empezar a hacer algo al respecto. Puedes aprender a desaturar tu mente, a crear espacio mental, a recuperar tu capacidad de pensar con claridad. Y no es cuestión de descansar más, es cuestión de organizar tu atención de forma diferente. Te invito a que exploremos juntos qué sucede en tu cerebro cuando está saturado, por qué la multitarea es un mito y, sobre todo, cómo puedes liberar tu mente de esa sobrecarga constante. Porque recuperar la claridad mental no es un lujo, es una necesidad fundamental para tu bienestar. Vamos a empezar por entender qué es exactamente lo que se satura en tu cerebro. Y aquí tenemos que hablar de algo que es absolutamente fundamental para tu capacidad de pensar, tu memoria de trabajo. Imagínate que tu memoria de trabajo es como un pequeño escenario iluminado en tu mente. Es el espacio donde mantienes activa la información que necesitas usar ahora mismo. Cuando estás leyendo esta frase, tu memoria de trabajo está manteniendo activo el principio de la frase mientras llegas al final, para que puedas entender el significado completo. Cuando estás haciendo una suma mental, tu memoria de trabajo mantiene los números activos mientras los sumas. Cuando estás teniendo una conversación, tu memoria de trabajo mantiene activo lo que la otra persona acaba de decir mientras formulas tu respuesta. Y aquí está lo crucial. Ese escenario iluminado es muy pequeño. Un psicólogo brillante llamado George Miller hizo un descubrimiento fundamental en los años 50. Demostró que la memoria de trabajo puede mantener aproximadamente 7 ítems de información simultáneamente. Y estudios más recientes sugieren que el número real es incluso menor, más cerca de 4 o 5 ítems. Fíjate qué interesante. Si te doy una lista de números para que la memorices, puedes mantener aproximadamente 7 dígitos en tu mente sin problema. Pero si te doy 10, empiezas a olvidar algunos. No es que tu cerebro sea defectuoso, es que has excedido la capacidad de tu memoria de trabajo. Y esto tiene que ver con algo muy específico en tu cerebro. Tu corteza prefrontal, esa región justo detrás de tu frente, es la que mantiene activa la información en tu memoria de trabajo. Y lo hace a través de algo fascinante. Las neuronas en tu corteza prefrontal
siguen disparando continuamente mientras necesitas mantener esa información activa. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts demostraron esto de forma brillante. Registraron la actividad de neuronas individuales en la corteza prefrontal de monos, mientras realizaban tareas de memoria de trabajo. Y encontraron que había neuronas que literalmente seguían disparando durante todo el tiempo que el animal necesitaba recordar algo, incluso cuando no había ningún estímulo externo presente. Es como si esas neuronas estuvieran sosteniendo la información activamente, como si estuvieras manteniendo una pelota en el aire. Mientras las neuronas sigan disparando, la información permanece disponible, pero en el momento en que las neuronas dejan de disparar, la información se pierde. Y aquí viene lo importante: mantener esas neuronas disparando constantemente requiere mucha energía. Tu corteza prefrontal es una de las regiones cerebrales que más energía consume. Y cuando intentas mantener demasiadas cosas en tu memoria de trabajo simultáneamente, cuando excedes ese límite de 4 o 5 ítems, tu corteza prefrontal se sobrecarga. Esa sobrecarga es exactamente lo que sientes como saturación mental. No es que tu cerebro esté cansado, es que estás intentando usar tu memoria de trabajo más allá de su capacidad, como intentar meter 10 litros de agua en una botella de 5 litros. Y ahora vamos a desmontar uno de los mitos más peligrosos del mundo moderno, la multitarea. Porque resulta que tu cerebro no puede hacer multitarea. Lo que hace es algo completamente diferente, y entender esto es fundamental para liberar tu mente de la saturación. Imagínate que estás escribiendo un correo electrónico importante. A mitad del correo recibes una notificación, la miras, respondes, vuelves al correo. Te das cuenta de que tienes que hacer una llamada. La haces, vuelves al correo. Y así sucesivamente, al final del día sientes que trabajaste muchísimo, pero que no lograste nada profundo. Eso es porque no estabas haciendo multitarea. Estabas haciendo algo que los neurocientíficos llaman cambio de tarea o task switching. Y el cambio de tarea tiene un costo neurobiológico enorme. Cada vez que cambias de una tarea a otra, tu cerebro tiene que hacer varias cosas. Tiene que desactivar las reglas y objetivos de la tarea anterior. Tiene que activar las reglas y objetivos de la nueva tarea. Tiene que reorientar tu atención, tiene que cargar en tu memoria de trabajo nueva información relevante. Todo esto toma tiempo y energía. Y lo fascinante es que no eres consciente de ese tiempo. Sientes que el cambio es instantáneo, pero no lo es. Investigadores de la Universidad de Michigan hicieron experimentos precisos midiendo cuánto tiempo te toma cambiar entre tareas. Y encontraron que cada cambio, dependiendo de la complejidad de las tareas, puede costarte entre 1 y 4 segundos. Parece poco, ¿verdad? Pero si cambias de tarea 30 veces en una hora, has perdido entre 30 segundos y 2 minutos solo en el proceso de cambiar. Y lo más importante, has interrumpido tu flujo de pensamiento 30 veces. Pero hay algo aún peor. Los cambios de tarea no solo te hacen más lento, también te hacen cometer más errores y aumentan dramáticamente tu sensación de agotamiento mental. Un estudio brillante de la Universidad de California en Irvine demostró que cuando las personas son interrumpidas en su trabajo, les toma un promedio de 23 minutos volver al mismo nivel de concentración que tenían antes de la interrupción. 23 minutos, y si recibes una interrupción cada 10 minutos, nunca llegas a ese estado de concentración profunda. Y fíjate qué pasa neurobiológicamente. Cada vez que cambias de tarea, tu corteza prefrontal tiene que inhibir la tarea anterior y activar la nueva. Esa inhibición y activación constante agota los recursos de tu corteza prefrontal. Es como si tuvieras un músculo que estás tensando y relajando constantemente en lugar de usarlo de forma fluida. Entonces, cuando al final del día sientes que tu mente está saturada, no es porque hayas pensado demasiado, es porque has cambiado de tarea demasiadas veces. Has fragmentado tu atención en cientos de pedazos pequeños y tu cerebro está exhausto no por el trabajo en sí, sino por el cambio constante. Y ahora vamos a hablar de algo fascinante que puede estar contribuyendo enormemente a tu sensación de saturación, lo que en neurociencia llamamos la red neuronal por defecto o Default Mode Network. Imagínate que tu cerebro tiene 2 modos principales de operación. Uno es el modo de tarea, cuando estás enfocado en algo específico en el mundo exterior. Y el otro es el modo por defecto, cuando tu atención no está dirigida a nada en particular y tu mente empieza a divagar. Y aquí está lo interesante. Durante mucho tiempo los científicos pensaron
que cuando tu cerebro está en reposo, cuando no estás enfocado en ninguna tarea, tu actividad cerebral disminuye. Pero resulta que es justo lo contrario. Cuando no estás enfocado en nada específico, se activa una red específica de regiones cerebrales que incluye la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior y el precúneo. Esa red, la red por defecto, hace algo muy específico. Te hace pensar sobre ti mismo. Te hace recordar el pasado, imaginar el futuro, preocuparte por problemas sin resolver, rumiarte sobre conversaciones que tuviste, planear cosas que tienes que hacer. Es la red que genera lo que experimentas como ese diálogo interno constante, esa voz en tu cabeza que nunca se calla. Y fíjate qué interesante. Investigadores de Harvard hicieron un estudio donde les preguntaban a miles de personas al azar durante el día en qué estaban pensando. Y descubrieron que el 47% del tiempo las personas estaban pensando en algo diferente a lo que estaban haciendo. Casi la mitad del tiempo tu mente está divagando. Y aquí viene algo fundamental. Esa divagación mental no es necesariamente mala. De hecho, la red por defecto es importante para la creatividad, para la planificación, para el autoconocimiento. Pero el problema es cuando se vuelve excesiva, cuando no puedes apagarla, cuando intentas concentrarte en algo, tu mente sigue divagando. Y eso es exactamente lo que contribuye a la saturación mental. Es como tener una radio encendida todo el tiempo en el fondo. Incluso cuando intentas concentrarte en otra cosa, esa radio sigue ahí, consumiendo recursos atencionales, generando ruido mental. Un estudio precioso de Yale demostró que meditadores experimentados tienen menos actividad en la red por defecto que personas que no meditan. Y lo fascinante es que reportaban menos divagación mental y más claridad. Habían aprendido a modular esa red, a no quedar atrapados en el diálogo interno constante. Entonces, parte de tu saturación mental puede venir simplemente de que tu red por defecto está hiperactiva. Tu mente está constantemente generando pensamientos, preocupaciones, planes, recuerdos y todo eso se suma a la carga cognitiva que ya estás llevando con tus tareas del día. Y ahora vamos a hablar de algo que probablemente estás experimentando sin darte cuenta, la fatiga de decisión, porque resulta que cada decisión que tomas, por pequeña que sea, agota un poquito los recursos de tu corteza prefrontal. Imagínate que cada mañana te despiertas con una reserva limitada de energía de decisión y cada vez que tienes que tomar una decisión usas un poco de esa reserva. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué desayuno? ¿Respondo este mensaje ahora o después? ¿Voy por este camino o por el otro? ¿Acepto esta reunión? ¿Compro esto o aquello? Y en el mundo moderno estamos tomando decisiones constantemente. Un estudio estimó que el adulto promedio toma aproximadamente 35.000 decisiones al día. 35.000. Desde decisiones triviales hasta decisiones importantes. Y cada una consume recursos cognitivos. Roy Baumeister, un psicólogo de la Universidad de Florida, hizo experimentos brillantes sobre esto. En uno de sus estudios les pidió a personas que tomaran decisiones difíciles sobre productos que podían comprar. Luego les dio una tarea que requería autocontrol, como resistir la tentación de comer galletas. Las personas que habían tenido que tomar muchas decisiones antes tenían mucho menos autocontrol después. Su capacidad de inhibir impulsos estaba agotada. Y esto es porque tu corteza prefrontal está involucrada tanto en tomar decisiones como en ejercer autocontrol. Es la misma región cerebral, los mismos recursos. Entonces, cuando gastas esos recursos tomando decisiones, tienes menos disponibles para otras funciones ejecutivas. Y fíjate qué pasa en un día típico moderno. Desde el momento en que te despiertas, estás bombardeado con opciones. Las redes sociales te presentan cientos de publicaciones y tienes que decidir cuáles leer. Tu correo electrónico te presenta decenas de mensajes y tienes que decidir cuáles responder. En el supermercado hay 100 opciones de yogur y tienes que elegir una. En Netflix hay miles de películas y tienes que decidir qué ver. Para cuando llega la tarde, tu reserva de energía de decisión está agotada. Y entonces es cuando te resulta imposible decidir qué cenar, cuando te quedas paralizado frente a opciones simples, cuando tu mente se siente completamente saturada. Y aquí hay algo muy bonito. Puedes reducir la fatiga de decisión simplificando tu vida, creando rutinas que eliminen decisiones innecesarias, usando la misma ropa cada día como hacían Steve Jobs o Barack Obama.
comiendo lo mismo para desayunar, estableciendo reglas simples que te eviten tener que decidir cada vez. No es rigidez, es sabiduría. Es proteger los recursos limitados de tu corteza prefrontal para las decisiones que realmente importan. Me gustaría detenerme aquí un momento. Si estás reconociendo patrones de saturación en tu propia mente, si estás empezando a entender por qué te sientes mentalmente agotado, te invito a que te suscribas al canal. Y me encantaría que me contaras en los comentarios cuántas veces cambias de tarea en una hora típica de trabajo, sientes que tu mente está constantemente divagando. Compartir estas observaciones nos ayuda a todos a comprender mejor nuestra experiencia mental. Y ahora vamos a adentrarnos en uno de los problemas más específicos del mundo moderno, la sobrecarga de información. Vivimos en una época donde tenemos acceso a más información en un día de la que nuestros antepasados tenían en toda su vida. Y tu cerebro no está equipado para manejar eso. Imagínate que tu cerebro evolucionó durante millones de años en un ambiente donde la información era escasa y valiosa. Encontrar comida, identificar peligros, recordar ubicaciones, entender dinámicas sociales de tu pequeño grupo. Esa era la carga informacional que tu cerebro estaba diseñado para procesar. Pero ahora, en cuestión de minutos en redes sociales, procesas más información social que tus antepasados en semanas. Ves noticias de todo el mundo, tragedias, conflictos, celebraciones, lees opiniones de miles de personas, ves vidas editadas de cientos de conocidos y tu cerebro intenta procesar todo eso como si fuera información relevante para tu supervivencia. Y lo fascinante es que tu cerebro no puede simplemente ignorar información. Hay un fenómeno que los psicólogos llaman automaticidad de la lectura. Si ves palabras escritas, tu cerebro automáticamente las procesa, no puedes evitarlo. Es como si ver información activara automáticamente tus circuitos de procesamiento. Investigadores de la Universidad de Princeton demostraron que cuando tu cerebro está expuesto a mucha información visual simultáneamente, las diferentes piezas de información compiten por los recursos atencionales. Y esa competencia genera lo que ellos llaman carga perceptual. Tu corteza visual está tratando de procesar todo a la vez y se sobrecarga. Y lo mismo pasa con información conceptual. Cada noticia que lees, cada artículo que consumes, cada conversación que tienes está añadiendo información a tu memoria de trabajo. Y aunque no necesites activamente esa información, está ahí ocupando espacio mental, creando ruido de fondo. Hay un concepto precioso que se llama deuda de atención. Es similar a la deuda de sueño. Cuando consumes más información de la que puedes procesar adecuadamente, acumulas una deuda. Esa información se queda ahí, medio procesada, generando una sensación de tareas incompletas, de cosas pendientes que no puedes identificar claramente. Y eso contribuye enormemente a la saturación mental. No es solo que estés haciendo muchas cosas, es que estás exponiéndote a muchísima más información de la que tu cerebro puede procesar significativamente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar a ser mucho más selectivo con la información que permites entrar en tu mente, puedes limitar tu consumo de noticias, redes sociales, correos electrónicos, no porque seas ignorante, sino porque estás protegiendo tu capacidad de procesar profundamente la información que realmente importa. Y ahora vamos a hablar de algo que es fundamental para entender la saturación, tu sistema de atención ejecutiva. Porque tu cerebro no tiene un solo sistema de atención, tiene al menos 3 y uno de ellos es particularmente vulnerable al agotamiento. Imagínate que tienes 3 tipos de atención. La atención de alerta, que te permite estar consciente de estímulos nuevos en tu ambiente. La atención de orientación, que te permite dirigir tu foco hacia algo específico. Y la atención ejecutiva, que te permite mantener tu foco en algo específico mientras inhibes distracciones. Y esa tercera, la atención ejecutiva, es la que se agota con el uso. Es la que usas cuando tienes que concentrarte en una tarea aburrida o difícil. Es la que usas cuando tienes que resistir la tentación de mirar tu teléfono. Es la que usas cuando tienes que seguir trabajando aunque estés cansado. Y fíjate qué interesante. La atención ejecutiva depende crucialmente de tu corteza prefrontal, especialmente de una región llamada corteza cingulada anterior. Y esa región, como hemos visto, también está involucrada en tomar decisiones, en regular emociones, en controlar impulsos. Es un nodo central de tu sistema de control ejecutivo. Investigadores de la Universidad de Illinois demostraron que después de realizar tareas que requieren mucha atención ejecutiva, como trabajar en problemas matemáticos complejos o leer textos técnicos difíciles, las
Las personas muestran disminución en todas las funciones que dependen de la corteza prefrontal. No solo tienen peor atención, también tienen peor autocontrol, peor toma de decisiones, peor regulación emocional. Es como si la corteza prefrontal tuviera una reserva de energía que se comparte entre todas estas funciones y cuando agotase esa reserva con atención ejecutiva sostenida, todas las otras funciones sufren. Y aquí hay algo muy importante. La atención ejecutiva no se agota por pensar mucho, se agota por tener que inhibir constantemente. Si estás trabajando en algo que te fascina, algo en lo que estás completamente absorto, puedes mantener tu atención durante horas sin agotarte. Eso es porque no tienes que esforzarte en inhibir distracciones. Tu atención está naturalmente capturada, pero cuando estás trabajando en algo que no te interesa o cuando estás constantemente rodeado de distracciones potenciales, tu atención ejecutiva tiene que trabajar constantemente para mantener tu foco y eso es lo que la agota. Entonces, parte de desaturar tu mente es crear ambientes donde tu atención ejecutiva no tenga que trabajar tanto, eliminar distracciones visibles, silenciar notificaciones, crear espacios de trabajo limpios y simples. Todo eso reduce la carga sobre tu atención ejecutiva. Bloque 7. La necesidad de procesamiento profundo. Y ahora vamos a tocar algo que a mí me parece absolutamente fundamental. Tu cerebro no solo necesita recibir información, necesita tiempo para procesarla profundamente. Y cuando estás saturado, cuando estás constantemente saltando de una cosa a otra, no le das a tu cerebro ese tiempo de procesamiento. Imagínate que el aprendizaje y la comprensión profunda no suceden en el momento en que recibes la información. Suceden después, cuando tu cerebro tiene tiempo de integrar esa información con lo que ya sabes, de encontrar patrones, de crear conexiones nuevas. Y ese procesamiento profundo requiere algo específico. Requiere que tu corteza prefrontal pueda comunicarse con otras regiones del cerebro, especialmente con tu hipocampo y tu corteza temporal. Es en ese diálogo entre regiones donde se consolidan las memorias, donde se extraen significados, donde se generan insights. Pero fíjate qué pasa cuando estás saturado. Tu corteza prefrontal está completamente ocupada manteniendo múltiples tareas activas, inhibiendo distracciones, tomando decisiones. No tienes recursos disponibles para ese procesamiento profundo. La información entra, pero no se integra realmente. No se convierte en comprensión. Investigadores de UCLA hicieron un experimento fascinante. Le enseñaron información nueva a dos grupos de personas. Un grupo la aprendió mientras hacía una segunda tarea que requería atención dividida. El otro grupo aprendió sin distracciones. Luego evaluaron no solo cuánto recordaban, sino qué tan profundamente habían procesado la información. El grupo que había aprendido con distracciones podía recordar hechos superficiales, pero no podía aplicar ese conocimiento a situaciones nuevas, no podía hacer inferencias, no había entendido realmente. Su conocimiento era superficial. El grupo que había aprendido sin distracciones había procesado profundamente y podía usar ese conocimiento de forma flexible. Y esto es crucial para entender por qué puedes sentir que estás aprendiendo mucho, consumiendo mucha información, pero al mismo tiempo sentir que no estás reteniendo nada, que todo se te olvida. No es que tengas mala memoria, es que nunca procesaste profundamente esa información porque tu mente estaba saturada. Entonces, desaturar tu mente no solo se trata de hacer menos cosas, se trata de dar tiempo para que tu cerebro procese lo que hace, tiempo para reflexionar, para integrar, para dejar que las ideas se asienten. Y aquí hay algo precioso. A veces ese procesamiento profundo sucede cuando no estás pensando conscientemente en el problema, cuando te tomas un descanso, cuando sales a caminar, cuando te duchas. En esos momentos tu corteza prefrontal se relaja un poco y otras redes cerebrales pueden empezar a trabajar en el fondo, haciendo conexiones, generando insights. Y ahora vamos a hablar de algo que puede transformar completamente tu relación con la saturación mental, la práctica de la atención plena o mindfulness. Y quiero ser muy clara sobre qué es y qué no es, porque hay muchos malentendidos. Imagínate que la atención plena no es vaciar tu mente de pensamientos, no es alcanzar algún estado especial de paz absoluta. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más transformador. Es entrenar tu capacidad de dirigir tu atención intencionalmente y de notar cuando tu mente se ha ido. Y fíjate qué interesante desde el punto de vista neurobiológico. Cuando practicas atención plena,
estás específicamente entrenando tu corteza prefrontal, particularmente las regiones involucradas en el control atencional. Estás fortaleciendo exactamente los circuitos que se agotan con la saturación. Investigadores de Harvard, liderados por Sara Al-Azhar, demostraron algo precioso. Hicieron escáneres cerebrales de personas antes y después de un programa de 8 semanas de entrenamiento en mindfulness y encontraron que las regiones cerebrales involucradas en atención y regulación emocional, como la corteza prefrontal y el hipocampo, habían aumentado de grosor. Literalmente, estas personas habían aumentado la cantidad de materia gris en esas regiones. Y al mismo tiempo, la amígdala, esa estructura involucrada en respuestas de estrés, había disminuido de tamaño. Era como si el entrenamiento en atención plena hubiera remodelado su cerebro para ser menos reactivo al estrés y más capaz de mantener atención. Pero lo más importante es cómo funciona la práctica. Cuando meditas, cuando diriges tu atención a tu respiración, por ejemplo, tu mente inevitablemente divaga. Te distraes, empiezas a pensar en otras cosas y el momento crucial no es cuando estás concentrado, es cuando te das cuenta de que te distrajiste y vuelves tu atención a la respiración. Ese momento, ese acto de notar que te distrajiste y volver es exactamente el ejercicio que fortalece tu control atencional. Es como una flexión para tu corteza prefrontal y cada vez que lo haces, estás fortaleciendo tu capacidad de dirigir tu atención intencionalmente. Y lo bonito es que no necesitas horas de meditación. Estudios han demostrado que incluso 10 minutos al día de práctica de atención plena mejoran significativamente tu capacidad de mantener atención, reducen la divagación mental y disminuyen la sensación de saturación. Entonces, si quieres desaturar tu mente, uno de los mejores regalos que puedes darte es la práctica diaria de atención plena. No como escapismo, no como forma de evitar tus problemas, sino como entrenamiento de tu capacidad de dirigir tu atención hacia donde tú quieres que esté. Y ahora vamos a hablar de algo que puede sonar contraintuitivo, pero que es absolutamente fundamental. La importancia de tener momentos donde no estás haciendo nada productivo, donde no estás consumiendo información, donde simplemente estás siendo. Y el modo de no hacer, donde no estás dirigido a ninguna meta específica, donde tu mente puede vagar libremente, donde puedes simplemente observar, sentir, estar presente. Y en el mundo moderno hemos perdido completamente ese segundo modo. Cada momento libre lo llenamos con algo. Si esperas en una fila, miras tu teléfono. Si vas en el transporte, escuchas un podcast. Si tienes 5 minutos libres, revisas redes sociales. Nunca hay momentos de simplemente no hacer nada. Y fíjate qué pasa neurobiológicamente cuando no tienes esos espacios de no hacer. Tu corteza prefrontal nunca tiene oportunidad de descansar verdaderamente. Tu red por defecto, que necesita activarse para procesamiento interno, para creatividad, para autoconocimiento, no tiene espacio para operar. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica demostraron algo precioso. Personas que tenían momentos regulares de no hacer nada, de simplemente sentarse sin ninguna actividad dirigida, mostraban mejor creatividad, mejor resolución de problemas y menos síntomas de saturación mental que personas que llenaban cada momento con actividad o consumo de información. Y aquí hay algo muy bonito. Esos momentos de no hacer no son tiempo perdido. Son tiempo donde tu cerebro puede hacer trabajos importantes que no puede hacer cuando estás constantemente enfocado en tareas. Puede consolidar memorias. Puede hacer conexiones entre informaciones diferentes, puede generar insights creativos, puede procesar emociones. Es como el espacio negativo en una pintura, no es un vacío sin sentido, es lo que le da forma y significado a todo lo demás. Entonces, parte de desaturar tu mente es crear intencionalmente esos espacios de no hacer. Puedes empezar con algo tan simple como 5 minutos al día donde te sientas sin hacer nada, sin teléfono, sin libro, sin música, simplemente estar contigo mismo, observando lo que surge. Al principio puede ser incómodo, tu mente puede sentirse inquieta, pero con la práctica esos momentos se vuelven refugios de claridad mental. Se vuelven los momentos donde tu mente puede finalmente respirar. Y esto me lleva a algo que creo que es absolutamente fundamental. Así como tienes higiene física, cepillarte los dientes, ducharte, dormir, también necesitas higiene mental. Prácticas regulares que mantengan tu mente clara, que prevengan la acumulación de saturación. Imagínate que la saturación mental es como la suciedad física. Si no te duchas regularmente, la suciedad se acumula.
Si no limpias tu casa regularmente, el desorden se acumula. Y si no limpias tu mente regularmente, la saturación se acumula. Y esa higiene mental puede tomar muchas formas. Puede ser tu práctica diaria de meditación. Puede ser escribir en un diario al final del día, externalizando todos los pensamientos que están dando vueltas en tu cabeza. Puede ser salir a caminar sin teléfono, dejando que tu mente divague libremente. Puede ser tener una conversación profunda donde realmente procesas lo que estás viviendo. Lo importante es que sean prácticas regulares, no algo que haces solo cuando ya estás completamente saturado, porque para entonces la saturación ya afectó tu bienestar, tu productividad, tus relaciones. Y aquí hay algunos principios para crear tu propia higiene mental. Primero, establece límites claros con la tecnología, horarios donde no miras pantallas, espacios en tu casa donde no hay dispositivos. Tu cerebro necesita saber que hay momentos donde no está disponible, donde no tiene que estar procesando información. Segundo, simplifica tus decisiones. Como hablamos antes, reduce las decisiones innecesarias creando rutinas y reglas simples. Esto libera recursos cognitivos para lo que realmente importa. Tercero, practica la monotarea. Cuando trabajes en algo, trabaja solo en eso. Cierra las otras pestañas, silencia las notificaciones, da a esa tarea tu atención completa. Terminarás más rápido y con menos agotamiento que si intentas hacer múltiples cosas simultáneamente. Cuarto, crea transiciones entre actividades. No saltes inmediatamente de una tarea a otra. Toma 30 segundos para respirar, para resetear tu mente, para conscientemente cerrar la tarea anterior y abrir la siguiente. Y quinto, protege tu sueño. Como hemos visto en otros vídeos, durante el sueño tu cerebro consolida memorias, procesa emociones, limpia toxinas. Es el momento de mantenimiento fundamental. Sin buen sueño, ninguna otra práctica de higiene mental será suficiente. Entonces volvamos al inicio. Esa sensación de estar mentalmente agotado, de no poder concentrarte, de tener tu mente constantemente saltando de una cosa a otra. Ahora entiendes que no es que tu mente esté cansada, es que está saturada. Y la saturación no es debilidad, no es que tu cerebro sea defectuoso o insuficiente. Es simplemente que estás intentando operar tu mente de una forma para la cual no está diseñada. Estás excediendo la capacidad de tu memoria de trabajo. Estás cambiando de tarea constantemente. Estás consumiendo más información de la que puedes procesar. Estás agotando tu atención ejecutiva. Estás llenando cada momento sin dar espacio para el procesamiento profundo. Y lo más bonito es que cuando entiendes esto puedes hacer algo al respecto. Puedes empezar a organizar tu vida y tu atención de una forma que respete los límites naturales de tu cerebro. No para hacer menos, sino para hacer mejor. No para ser menos productivo, sino para ser más efectivo. Porque cuando tu mente está clara, cuando no está saturada, eres capaz de pensar con profundidad, eres capaz de ser creativo, eres capaz de estar presente con las personas que amas, eres capaz de disfrutar lo que estás haciendo en lugar de estar constantemente pensando en las otras 100 cosas que tienes pendientes. Como decía Santiago Ramón y Cajal, podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Y parte de esa escultura es decidir conscientemente cómo usamos nuestra atención, qué permitimos entrar en nuestra mente, cómo estructuramos nuestro día. Cada pequeña decisión cuenta. Cada vez que eliges hacer una sola cosa con atención plena en lugar de multitarea. Cada vez que creas un espacio de no hacer. Cada vez que simplificas tus decisiones, cada vez que proteges tu atención de distracciones innecesarias, estás desaturando tu mente, estás creando claridad y desde esa claridad todo es posible. El pensamiento profundo, la creatividad genuina, la presencia verdadera, el bienestar mental, todo eso está disponible cuando liberas tu mente de la saturación constante. Así que te invito a que empieces hoy. Elige una práctica, una sola. Puede ser 10 minutos de atención plena. Puede ser eliminar notificaciones, puede ser crear un momento cada día de no hacer nada, lo que sea que resuene contigo. Y observa qué sucede con tu mente. Cuídate, cuida tu atención, porque en el mundo moderno tu atención es tu recurso más valioso. Y protegerla, cultivarla, liberarla de la saturación es uno de los actos de autocuidado más importantes que puedes realizar.